una regulación a largo plazo, vemos que los péptidos orexigénicos empiezan a jugar un papel mucho más importante. Y algo importantísimo aquí, los señales que el tejido adiposo nos da. Entre mayor tejido adiposo tenga el paciente, mayor número de señales produce, pero no necesariamente son señales efectivas. Es lo mismo que sucede en la hiperinsulinemia. El diabético en la fase inicial y en la hiperinsulinemia produce excesivamente 500, 600 unidades de insulina al día, pero esa insulina no es activa. Las enzimas y las hormonas que ayudan a la degradación, las proteínas y las lipoproteínas, los glucopéptidos, los mismos neurotransmisores y los mismos receptores que tenemos a nivel celular impiden que la insulina tenga una acción adecuada. Es lo mismo que sucede con este tipo de péptidos. El exceso de esos péptidos no necesariamente garantiza que el paciente pueda tener una señalización adecuada. Ya entrando más específicamente a por qué se produce el apetito desde la parte hormonal, encontramos la ghrelina, que también se llama grelina, que está asociada a la ingesta alimentaria, las hormonas tiroideas y los glucocorticoides. Esto lo vemos a nivel de la ingesta. Esta es la razón por la cual las personas producen apetito. Por eso las personas que sufren de hipotiroidismo o las personas que dejan de comer de noche generan un apetito mayor. Eso mismo ocurre en las personas que tienden a tener estómagos mucho más grandes, como el obeso. Eso lo vemos, la capacidad gástrica aumentada. En los pacientes que hay una regulación de la ingesta, en donde el cuerpo le dice ya no más, es donde es un poco más complejo. Vemos los péptidos como la colecistoquinina, que sabemos que se produce a nivel duodenal, la enterostatina, el neuropéptido Y, la amilina y la somatostatina. La parte hormonal de esto es la leptina y la insulina, que sabemos que la leptina se produce a nivel de tejido adiposo, específicamente a tejido adiposo blanco. Y las citocinas, que son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral tipo alfa, que es lo que nosotros antes conocíamos como la caquectina, que ya después se llama factor de necrosis tumoral tipo alfa. Esta es la razón por la cual le da anorexia a la mayoría de los pacientes que tenemos críticos, por el aumento del TNF tipo alfa. Y los metabolitos, que son los cuerpos cetónicos derivados de la gluconeogénesis y de la alteración de las vías metabólicas, y otra serie de marcadores que son un poco más específicos. Cuando ya nosotros hablamos de la ingestión de los alimentos, ¿qué pasa cuando yo los ingiero o qué pasa cuando el paciente pediátrico los ingiere? En ese momento se produce la noradrenalina y el GABA. Y cuando el paciente ingiere los alimentos, el neuropéptido Y, la galanina, la grelina y las betaendorfinas se elevan. ¿Para qué? Para producir una hormona concentradora de melanina. La mayoría de los pacientes que nosotros vemos con obesidad infantil muy severa son pacientes muy blancos, hipopigmentados. ¿Por qué se producen pacientes hipopigmentados? Porque la hormona concentradora de la melanina falla. Es decir, que cuando un paciente es demasiado blanco, en referencia a su grupo familiar o a lo que era antes, es un factor de riesgo para trastorno hormonal en el paciente pediátrico. Cuando estamos en presencia de la supresión de la ingesta, es la serotonina, la noradrenalina con receptores alfa tipo 1, la dopamina y la histamina. ¿Qué nos indica esto? Los inhibidores de la histamina bloquean la ingestión controlada de alimentos. Es decir, que un paciente que tenga rinitis o un paciente que tenga una dermatitis alérgica, que esté tratado con loratadina, puede tener una obesidad inducida por drogas, secundario al bloqueo de la histamina como supresor de la ingesta de alimentos. Cosas que desgraciadamente el nutricionista muchas veces no valora, por el mismo desconocimiento desgraciadamente que tenemos sobre la regulación neuroendocrina, sobre cómo nosotros entramos a manipular el cuerpo del paciente obeso para que el paciente pueda mejorar y manipularse. Vemos múltiples pacientes que llegan consulta tras consulta y que no mejoran, pero cuando regulamos este tipo de cosas y suspendemos ese tipo de tratamientos en conjunto con el médico, el paciente empieza a mejorar. Entonces, el control del apetito se da por múltiples factores: vías hepáticas, vías del tejido adiposo tipo blanco, sabemos que hay tejido adiposo blanco y tejido adiposo marrón, vías intestinales, tamaño gástrico, la incretina que se produce a nivel intestinal y que es actuada por el páncreas que afecta la insulina, y si ustedes se fijan es un círculo entre el cerebro y los valores normales de las hormonas. Es decir, que el cerebro regula y controla la ingesta a través de las vías hormonales, y que cualquier anormalidad en las estructuras que podemos nosotros tener puede ser la razón por la cual la obesidad infantil no mejora.
El control del inicio dietario y del inicio de la ingesta depende del tejido adiposo blanco, que es productor de leptina, el páncreas, como páncreas exocrino que produce insulina, y la grelina que se produce en el fondo estomacal. Todos estos hacen que se active el núcleo paraventricular y el ventromedial del hipotálamo. Es decir, que el paciente obeso que tiene mucha grasa, el paciente que tiene una hiperplasia pancreática o los pacientes que acostumbran a tener ingestas muy altas, tienen en teoría un centro de regulación del apetito hiperactivado. Por eso múltiples pacientes en consulta, la mamá nos dice, es que el niño come mucho, nunca le da saciedad, él es ansioso. ¿Qué les explicamos nosotros? Que no es ansiedad, es una manifestación propia de la obesidad afectando los factores neuronales del paciente. ¿Qué es lo determinante en esto? Que si fuera un cuadro ansioso, se indicarían medicamentos y el paciente mejoraría. Pero con medicamentos como los inhibidores de la serotonina o de recaptación de la serotonina, como la sertralina o la fluoxetina, el paciente no mejora. La razón por la cual no mejora es porque estructuralmente es un paciente sano, pero funcionalmente es un paciente enfermo. Entonces nosotros vemos aquí que la regulación del apetito en gran medida es una guerra que hay entre la grelina y la leptina. En episodios en los cuales la grelina es producida por el tracto gastrointestinal y tenemos estómagos muy grandes, la grelina aumenta la ingesta y el paciente me desarrolla una obesidad secundaria a una hiperplasia. En los casos en los cuales la leptina es aumentada por el tejido adiposo, este tipo de paciente tiene una saciedad precoz. En múltiples ocasiones no se entiende por qué un paciente que tiene tejido adiposo aumentado nunca da saciedad. ¿Por qué no da saciedad? Porque la hiperproducción de leptina produce resistencia tisular a la leptina. Es el mismo concepto que pasa con la insulina. Es decir, que a mayor tejido adiposo, menor acción de la leptina. Por eso la actividad física disminuye la ingesta del paciente y da más saciedad, porque disminuye la resistencia a la leptina. La leptina y la insulina en múltiples aspectos son muy similares y se actúa de la misma manera que con la hiperinsulinemia. Entonces, el tejido adiposo y el apetito son los principales reguladores. Importante que de esta imagen, que los testículos también son un órgano regulador de la ingesta. Es decir, que la producción de estrógenos está directamente relacionada con la ingesta de alimentos. El síndrome de ovario poliquístico, en donde hay un exceso de la producción de estrógenos, una deficiencia de la producción hormonal, con un aumento de la cantidad de andrógenos, produce obesidad. Es decir, que todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son pacientes que tienen factor de riesgo para la obesidad inducida por algo hormonal. Entonces, nosotros como nutricionistas no deberíamos enfocarnos única y exclusivamente en cuánto ingiere el paciente, sino qué tipo de estructuras son las que tiene el paciente para eso. Si sus glándulas suprarrenales son normales, si su tamaño gástrico es normal, si es un paciente que tiene un hipotálamo normal, secundario a un trauma cráneoencefálico, si es un paciente que en algún momento tuvo meningitis. Esos son pacientes que su control de apetito no es adecuado. Entonces nosotros vemos que desde el sistema anabólico encontramos factores neurosensoriales, factores gastrointestinales, metabólicos, señales moleculares periféricas y señales moleculares de los neurotransmisores. Los factores neurosensoriales tienen que ver con todos los sentidos. Uno de los manejos que nosotros le damos a los pacientes con obesidad que producen hiperfagia es taparles la nariz cuando comen. Cuando al paciente se le tapa la nariz, el nervio que va sensorial desde el olfato y el del gusto tiene la misma entrada a nivel del cerebro. Es decir, que una persona cuando se tapa la nariz no siente el sabor de la comida. Se produce una ageusia inducida en el paciente obeso. Con una ageusia inducida en el paciente obeso nosotros podemos conductualmente hacer que el paciente se estreche mucho más a su régimen de alimentación. Es lo mismo que hacemos en la mujer gestante. Cuando hay una hiperproducción y hay una hipersomnia y hay una hiperosmia, y cuando la paciente siente demasiada sensación del gusto y del olfato y eso produce náuseas, tapar la nariz de la paciente con una simple pinza para natación puede hacer la diferencia entre que esa paciente entre en desnutrición o no. Pero todas esas son cosas que el nutricionista debe conocer, porque debe desenfocarse de cuánta ingesta le da
y debe empezar a pensar en cómo administra esa alimentación y cómo manipulo el cuerpo del ser humano. Porque es que nosotros somos, el cuerpo del ser humano es una orquesta y el maestro de la orquesta debe ser el nutricionista, porque todos los pacientes necesitan alimentación y somos formados de una manera tan integral que cualquier cambio que nosotros podamos hacer es susceptible de cambiar la vida del paciente. Los factores gastrointestinales más comunes que generan la sensación es la contracción gástrica. Esa contracción gástrica afecta a ciertas funciones y factores metabólicos. ¿Qué nos han dicho a nosotros los estudios? Que con una caída de la glucemia de 12%, es decir, de 10 a 15 miligramos por decilitro, momentos previos al inicio de la ingesta, se produce la sensación del hambre. Es decir, que pacientes que tienen ayunos prolongados o que tienen tiempos de alimentación inadecuados, por eso es que tienden a tener un hambre excesiva y se genera la obesidad. De ahí viene el concepto de que saltar el desayuno induce la obesidad. Pero no es solamente el desayuno, cualquier tiempo de comida que se salte afecta los factores de la glicemia. El índice metabólico es lo que nosotros consideramos previo al inicio de la alimentación. ¿Y de qué se basa eso? Se basa en la oxidación de los carbohidratos, que es detectada por las células. Es decir, que si el paciente obeso consume carbohidratos antes, son detectados más fácilmente por las células glucosensibles e induce al apetito. El consumir carbohidratos para el paciente obeso antes de iniciar el consumo proteico puede ser la razón por la cual el paciente nunca mejora en su tejido adiposo. Entonces no es solamente cuántos carbohidratos le doy en la alimentación, sino cómo se los dispongo y en qué momento del plato se los doy. Las señales ya las habíamos visto: la grelina como estimulación del apetito, las hormonas tiroideas como estimulación del balance energético y los glucocorticoides como la ingesta, como los factores de regulación de ingesta, específicamente la insulina y la leptina, que pueden ser consideradas como enzimas hormonas. A nivel de la serotonina, noradrenalina y endocannabinoides, ¿qué es lo importante? Entender que el cuerpo produce endocannabinoides, como la anandamida, y que se localizan en el hipotálamo. ¿Qué nos produce esto? Induce el hambre actuando en el propio sistema de receptor. Por eso las personas, y nosotros hemos tenido pacientes pediátricos adictos a los cannabinoides, a la marihuana, que comen y comen y comen y nunca se regula su patrón de ingesta. Ese patrón de ingesta, nosotros hemos visto que ningún adicto a la marihuana tiene sobrepeso. ¿Por qué se produce eso a pesar de su ingesta? Porque se produce un hipercatabolismo celular. Las células no reciben los nutrientes, lo mismo que le pasa al diabético, tiene un ayuno celular. Eso mismo le pasa al paciente obeso. Estos endocannabinoides, específicamente la anandamida, en pacientes obesos se han visto estrechamente aumentados. Es decir, que a mayor tejido adiposo, mayor anandamida. A mayor anandamida, menor control adiposo. En el sistema catabólico nosotros encontramos los factores gastrointestinales posabsortivos. Todos hemos tenido pacientes que consumen alimentos y que después de consumir alimentos van al baño. Y esas necesidades evacuatorias se llaman reflejos gastrocólicos. El reflejo gastrocólico aumentado, es decir, personas que comen y que inmediatamente necesitan evacuar, son síntomas de gastritis aguda. Esos síntomas de gastritis agudas son síntomas de que hay un aumento en la producción de la grelina. Como factor de riesgo, el evacuar después de tener una ingesta es un factor de riesgo para la obesidad. Son determinantes inclusive fundamentales del comportamiento del paciente. Dentro de los factores gastrointestinales posabsortivos, ¿cuáles vemos más importantes? Los receptores mecánicos, los químicos y la concentración de nutrientes. Estas concentraciones de nutrientes, entre más alta es la concentración de nutrientes, menor es la ingesta. Es decir, que entre más rica sea la alimentación, nutrimentalmente hablando, mejor se controla el apetito. Por eso la comida que en teoría llamamos comida chatarra, que son comidas hipercalóricas con bajo contenido de nutrientes, no modulan el apetito. Toda persona que consuma comida chatarra o comida con bajo nivel de nutrientes, específicamente de proteínas y de vitaminas, no tiene un control del apetito normal. Entonces la concentración de metabolitos y los índices metabólicos son los que nos indicen y nos inducen a nosotros a la secreción. Esta secreción de estos análogos naturales de los endocannabinoides, como les decía, regulan la ingesta. Es decir, que todo paciente neuronalmente enfermo es un paciente nutricionalmente en riesgo. Las señales moleculares periféricas son la colecistoquinina, que ya sabemos que se produce a nivel del duodeno. La colecistoquinina está asociada
a la grasa. La colecistoquinina se produce a nivel duodenal cuando hay presencia de grasa. Esta colecistoquinina puede ser un péptido que aumente la ingesta. Es decir, que personas que consumen grasa en grandes cantidades producen colecistoquinina en grandes cantidades. Eso induce que el paciente quiera comer más. Por eso la regulación de la grasa a nivel no solamente del valor calórico total, sino del tipo de grasa, hace determinante que el paciente pueda mejorar o no su obesidad. Tenemos una regulación a largo plazo y a corto plazo del apetito. Las regulaciones anabólicas las produce el neuropéptido Y por sus señales en la ingesta de alimentos y específicamente